grabar un poco la voz. Pido mil disculpas. Espero no aturdirlos con mi alocución. Pero bueno, brevemente, primero quiero agradecer la invitación a las autoridades de la universidad, en especial al profesor Rosenkrantz, porque yo soy una especie de discípula anónima del doctor. De modo que para mí fue un honor recibir la invitación y que su nombre esté allí, igual que al de Graciela Fernández Mejide. Para mí es muy importante este espacio para traer este tipo de discusiones. Si bien hace más de 5 años que me alejé un poco de estos temas por razones profesionales, he sido asignada a otras funciones, lo cierto es que sigo sintiendo la misma pasión cuando analizo las cuestiones que se verifican en los juicios que se están haciendo en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. Así es como desde algunas instituciones se los califica, presuntas violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que en estos juicios se dan muchas particularidades porque se quiere llamar juicio a algo que no es juicio. Cuando uno decide judicializar determinados asuntos, lo que se pretende es que se lleve adelante un juicio y no algo que se pueda parecer mucho a un juicio, que tenga algunos elementos propios de los juicios, pero que en sustancia no se asemeja en absolutamente nada a lo que estamos acostumbrados a llamar juicio. Y eso para una persona apasionada del derecho como yo es muy triste darse cuenta, porque uno iba, ¿no?, a los procesos o a los juicios con la esperanza de dar discusiones propias de los juicios, y la verdad es que uno sentía que nada de lo que uno dijera iba a tener ninguna incidencia en el resultado de las decisiones. Y en ese sentido, tomando las palabras de Sam Ferguson, yo creo que el proceso transicional, de justicia transicional que nosotros transitamos en el gobierno de Alfonsín, era efectivamente un proceso de justicia transicional. Cuando uno lee los fallos de la Corte de aquella época, legitimando la constitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, se hacía un gran esfuerzo dogmático por explicar por qué la obediencia de vida iba a ser presumida iure et de iure en esos casos. Se hacía un gran esfuerzo jurídico para explicar por qué esas leyes eran legítimas, cosa que no encontramos hoy, donde las instituciones jurídicas no merecen ninguna explicación, se las rodea de cliché, qué es la prescripción, si los delitos son amnistiables o no, pero la verdad es que uno no ve ningún esfuerzo siquiera por legitimar fundadamente las decisiones que se toman. En ese sentido, entonces, creo que sí hemos tenido un proceso de justicia transicional que, más allá de que en su momento recibió críticas jurídicas, es decir, la creación de una justicia mixta, justicia militar, justicia civil ex post facto, ¿no?, y si esto era compatible o no con la garantía del debido proceso, todas esas discusiones que se habían dado al inicio, hoy yo creo que si aquellos letrados se pusieran a ver las causas de ahora, se agarraría un ataque, porque no se hace ningún esfuerzo por explicar desde lo jurídico qué es lo que pasa en esos procesos. La verdad es que me hubiera gustado, no tengo mucho tiempo, pero me hubiera gustado hacer un raconto de la realidad jurídica de la justicia transicional argentina, porque pareciera que nos hemos olvidado de varias cosas. Por ejemplo, que la Argentina, con la asunción del doctor Alfonsín en el gobierno, anuló la ley de autoamnistía. Es decir, la Argentina ya había dictado, el gobierno militar había dictado una ley de autoamnistía similar a la que tiene Chile, similar a la que tiene Uruguay, y el gobierno democrático lo primero que hizo fue anularla, cosa que después haría 30 años después el nuevo Congreso, anulando las leyes de obediencia de vida y punto final. Esta ley de autoamnistía, que fue dejada sin efecto por el Congreso democrático, fue seguida de un decreto presidencial que dio inicio a los procesos contra los mayores responsables, es decir, pretendía juzgar a los miembros de la Junta. Luego vino una ley, la 23049, no los quiero aburrir con números, pero las tengo muy presentes, es así como me sale. Vino la ley que establecía este tipo de procedimiento mixto, que fue muy discutido por parte de los juristas. Sin embargo, al lado de lo que pasa ahora, la verdad que es un mero detalle eso. Bueno, vino la causa 13, vino la sentencia de la causa 13, que fue muy importante, no solo porque hay 3 cuestiones que hoy no nos podemos olvidar. Se condenó a muchos responsables de la Junta a prisión perpetua, a otras se les puso penas de 4 años de prisión, y por muchos hechos se declaró prescripta la acción penal. Esa sentencia de la causa 13, además,
tenía una orden de investigar a los mandos medios e inferiores, y esto fue lo que dispara en definitiva una decisión judicial y no una decisión política, la que dispara el inicio de los procesos contra los mandos medios e inferiores. Las leyes de punto final y evidencia de vida fueron muy discutidas en la justicia en aquel momento, por parte de los organismos y por parte de las personas querellantes en los procesos. Y adivinen qué normas invocaban. Las normas internacionales que la Corte hace suyas en el fallo Simón. Y esto es muy impresionante cuando uno se acerca al texto de esos escritos de las partes querellantes, porque la verdad es que esos reclamos, que hoy parecen obvios, evidentes, el jus cogens, la imprescriptibilidad de los delitos, la imposibilidad de amnistiarlos, que hoy, digamos, cualquier persona que se recibe de abogado hoy quizás tiene eso en mente como algo natural. En aquel momento la Cámara Federal dijo que esos delitos podían ser amnistiados, lo dijo la Corte, rechazaban las cuestiones relativas a la prescripción. De hecho, hay un caso que no suele ser nombrado, pero Astiz se lo absuelve en el caso Hagelin por prescripción de la acción penal. Y la Corte lo ratifica. Hoy la imprescriptibilidad parece obvia. Pero bueno, en aquel momento no solo la Corte y la Cámara Federal ratifican esas leyes, parte de la doctrina la ratificaba. Y la verdad es que cuando yo preparaba mis alegatos para una de las causas, traté de buscar la mayor cantidad de material y me encontré con un artículo del doctor Zaffaroni, que en aquel momento legitimaba las leyes expresamente. Y me hubiera gustado encontrar en el voto del doctor Zaffaroni y del fallo Simón alguna frase relativa a su cambio de postura en relación con esto. Y voy a leer este párrafo del artículo del doctor porque la verdad es que como alumna que me he formado con el tratado del doctor Zaffaroni y demás, ha sido una gran desilusión que no se me explique por qué se cambia de postura. Yo entiendo que uno puede hacerlo y está muy bien que uno lo haga. El problema es que cuando uno entra en un mero discurso legitimante del derecho penal, estamos en problemas. Porque por un lado lo criticamos y por otro lado lo legitimamos. Decía el doctor, esto para que quede claro que no solo la Cámara Federal, que por ser una Cámara Federal podría decirse que eran jueces elegidos por el poder político, o la Corte, que fueron designadas por el poder político, sino como desde la doctrina también se sostenía la legitimidad de estas leyes. Decía el doctor Zaffaroni, si hay homicidios hay muertos. Si los homicidios son militares, se tratará de militares que realizaron conductas de matar. Si un militar no realizó ninguna conducta de matar, debe ser absuelto por no haber homicidio alguno que imputarle. Si por las razones políticas que fuere no conviene que se juzguen esos hechos, el Congreso tiene a su disposición la posibilidad de amnistiarlos. Esto está claro y lo entiende cualquiera, estoy leyendo textualmente. La discusión será política, pero en lo jurídico no puede decirse mucho. Hay delitos, pero se decide no desvalorar esos hechos como delitos. En principio, el legislador que le coloca a un hecho su disvalor jurídico-penal puede retirárselo. Esto decía el doctor Zaffaroni en un artículo publicado en Lecciones y Ensayos, que era una revista muy progresista de la Facultad de Derecho. Voy a dar la cita exacta. La Ley de Evidencia de Vida, Lecciones y Ensayos número 50, año 1988, página 27. Como me encontré con esto en el camino del estudio, me encontré con muchos otros autores que mantenían esta postura. Claro, esto es como cuando uno hace terapia. A los 10 años se da cuenta que la madre a quien tanto quería no era perfecta y tenía algunos defectos. El problema es que hay que decirlo, descubrí. Y no hablar como si siempre hubieran sido estos delitos imprescriptibles y siempre hubieran sido imposibles de amnistiar. En relación con esto también hay que decir que no encontramos esto mucho digamos, en la política comunicacional que suelen tener estos juicios, que en el año 95 se abrieron juicios por la verdad, se llamaban juicios por la verdad. Esto tenía que ver con decisiones de la Comisión Interamericana que decían los actos no violaron los derechos a la vida y a la integridad física, sino que el Estado debe reparar la violación del derecho a la verdad. Quiero decir, la Comisión Interamericana nunca dijo que las leyes, en el caso argentino, eran contrarias a la Convención. Bueno, se abren los juicios año 95. En el año 98 hay una ley, que es la 24.952, que derogó las leyes de obediencia de vida y punto final. Gobierno de Menem, 1998. Se derogan esas leyes. Claro, el problema de la derogación era que no podía ser una derogación retroactiva y que había derechos adquiridos por parte de las personas que habían sido beneficiadas.
Luego viene, sí, ya en la era actual, en el 2003, la ley 25779, que es la que declara insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final, utilizando un recurso que había sido utilizado por el gobierno del doctor Alfonsín, declarando insanablemente nula una autoamnistía, que uno podría decir es el único supuesto que es conforme a la postura de la Corte Interamericana, que la Corte hace suya en el fallo Simón. Barrios Altos es un caso de autoamnistía, y esto la Argentina lo había declarado ya insalablemente nulo. Desde ese punto de vista, el fallo Barrios Altos ya estaba cumplido por parte de la Argentina. Pero es algo muy interesante el fallo Simón, porque más allá de que se trataba de un caso particular, que se había iniciado además con el objetivo de investigar una apropiación de un niño que expresamente eran supuestos excluidos de la ley de obediencia debida y punto final, esto es importante decirlo, termina siendo una condena por privación ilegal de la libertad, por tormentos, pero bueno, lo cierto es que allí la Corte legitima, más allá de que reconoce una inconstitucionalidad de base de la ley 25.779, dice algo así como que está bien, la ley es inconstitucional, que es lo que invocaba la defensa, pero está bien lo que hace. Entonces, como el resultado me gusta hoy, por lo menos para Petraki y Zaffaroni, Petraki había votado también la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, como la finalidad de la ley me gusta, está bien y hay que perseguirlo. En consecuencia, está claro para mí que en el derrotero de estos procesos y aquellas personas que son enjuiciadas encuentran violados sus derechos básicamente, en primer lugar, a la cosa juzgada, al nebis in idem, es decir, son perseguidos nuevamente por hechos, algunos de los cuales concretamente además habían sido investigados. Cuando se dicta la ley de obediencia debida y punto final, hay personas específicas por casos específicos que son, digamos, sobreseídos, por decirlo de alguna manera, no me acuerdo exactamente cuál es la decisión jurídica, pero que había visto cerrada la posibilidad de que una investigación penal los perjudique. Y esto, bueno, se reinicia de un modo a mi criterio bastante particular, haciendo un uso autoritativo de fallos de la Corte Interamericana que a mi criterio no se aplican en el caso argentino. Entonces, en primer lugar, como defensa, con lo que nos encontramos es con la imposibilidad de perseguir estos delitos, y así fue planteado ante los tribunales. Y quiero decir un dato muy particular, que el fallo Simón, el tribunal oral que lo condena, está integrado por el doctor Madueño, un juez que era un juez federal que luego fue procesado, encarcelado en una causa por presunta participación en delitos de lesa humanidad y que falleció gozando de una prisión domiciliaria imputado por esos delitos. Quiero decir, qué contradicción, ¿no? Aquel que dicta el primer fallo importante en el sendero de la reapertura de los procesos termina falleciendo, cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de ser cómplice de la dictadura. Además de estas violaciones a los derechos básicos, digamos, de ser beneficiado en el caso de prescripción, como había pasado, reitero, con los miembros de la Junta, a muchos se les había absuelto por algunos hechos por esos motivos, nos encontrábamos con otras violaciones a los derechos. Por ejemplo, ¿cuál era la ley procesal aplicable? Quedaba claro que desde la época de Alfonsín estaba esta justicia mixta entre digamos, el Consejo de las Fuerzas Armadas y una etapa posterior, que era la Cámara Federal, y hasta ahí no había, digamos, mucha crítica, no nos hemos metido con una crítica previa. Hasta ahí, bueno, correcto, estas van a ser las normas del juego. No. Conforme a los años en que se habían sucedido los hechos, correspondía aplicar el Código de Procedimiento en materia penal, que era mucho más restrictivo en materia de prueba que el Código actual, donde se habla de la sana crítica. Antes había una prueba tasada, bueno, se pretendía la aplicación del Código que correspondía al momento de los hechos. No, tampoco, se aplicaba el Código actual. Todo eso, a mi criterio, servía para esta simbolización de justicia que se pretendía a partir de estos juicios, que reitero, tiene mucho de símbolo, pero a mi entender, poco de judicial la cuestión, cómo se debate. Y quiero decir, y hacer hincapié en lo judicial, porque acá no se trata de hacer un juicio moral y ético respecto de lo que pasó. Está claro cuál es el juicio moral y ético. Lo que pasó no tiene explicación posible, es tremendo, es una tragedia, y eso no está en discusión aquí. Lo que está en discusión aquí es qué estamos haciendo nosotros con nuestra tragedia. ¿Cómo
nosotros elaboramos esa tragedia y por qué volvemos a reelaborar una tragedia que, bien o mal, se había elaborado con el consenso de los representantes del pueblo en el Congreso y luego a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces también encontramos violaciones a la garantía del debido proceso, en virtud de cuál era la ley procesal que se nos aplicaba. Y otra, muy importante también, relativa a la garantía del juez natural. Muchos de los tribunales orales que intervienen en estos procesos están integrados por jueces subrogantes. Jueces subrogantes que en la mayoría de los casos son jueces, pero que no tienen nada que ver con la jurisdicción que está juzgando a las personas. Cuando se empezaron a hacer estos juicios, claro, se mostró una necesidad inabordable de jueces que hagan estos juicios. ¿Por qué? Claro, durante la etapa de instrucción, que es todo escrito, uno puede tener 200 empleados que te hagan las resoluciones, pero cuando llega el juicio son 3 personas que tienen que estar allí presentes. Bueno, el Congreso dicta una ley de subrogancias, que no se cumple. Y esto es lo que demuestra que más allá de la ley, cuando hay una voluntad de no cumplir la ley, no hay nada que se le pueda anteponer. En el juicio que a mí me tocó litigar, aclaro que esto no tiene nada que ver con quiénes fueron los jueces. Los jueces son jueces a quienes respeto y les tengo muchísimo cariño, porque la verdad es que han llevado a cabo un juicio muy complejo y de muy buen modo. Pero lo cierto es que un tribunal oral federal de la capital se integró con una jueza de la justicia nacional, es decir, no de la justicia federal, y una jueza federal de Tierra del Fuego, cuando la ley claramente hablaba de que tenía que ser un juez de la misma jurisdicción territorial, pero además en la misma materia. ¿Cuál era la necesidad de violar hasta esa norma? Otro de los problemas que se observan en los juicios es cómo se reconstruye la verdad, y por eso es importante esto que yo les señalaba respecto de que cuando uno va a un juicio espera que todo funcione como en un juicio, ¿no? Que la prueba se colecte, que haya prueba y uno poder defenderse de la prueba, claro. El problema está en que 30 años después es muy difícil producir prueba. Y lo cierto es que en muchos casos la prueba que se utiliza es la prueba colectada durante la década del 80, en especial los legajos de la CONADEP, pero además es muy importante el estado de indefensión en el que queda el imputado 30 años después para defenderse. Y en este caso eso es todavía mucho más grave que la imposibilidad de tener contacto directo con la prueba, cuando uno se da cuenta que la imputación es absolutamente en base a una responsabilidad objetiva. Porque actualmente no están juzgando a los miembros de la Junta, y en ese caso uno podría decir, bueno, pero no era necesaria la prueba exacta de dónde estuvo la persona, quién la detuvo, quién eventualmente la tortura, porque estoy juzgando a los jefes de la Junta, quienes dictaron determinadas órdenes. Pero cuando uno va o intenta vincular a proceso a una persona para decirle que en 150 casos privó de la libertad a una persona, es muy importante saber qué hizo. Porque si el juez no me describe un hecho de la realidad, que tal día, tal hora lo fue a buscar, ¿cómo podemos saber que esa persona es responsable? ¿Cómo me defiendo de eso? Una diferencia muy importante en la metodología de la persecución de estos hechos es que durante la década de los 80, cuando se empieza a procesar, llamado indagatoria se llamaba en aquella época, a los mandos medios e inferiores, se les imputaba solamente el delito de tormentos, es decir, la persecución estaba dedicada a los hechos atroces y aberrantes. Bueno, ahora cualquier persona que se tenga por probado que de tal fecha a tal fecha estuvo presente en determinado centro de detención se lo responsabiliza por todo. Por todo, incluidos homicidios agravados. Y esto no es, digamos, es muy grave para una persona que litiga, porque la verdad es que es imposible defenderse de esas acusaciones. Es más, en el caso de uno de los juicios que yo llevé adelante, el fiscal en sus alegatos directamente dice, bueno, por lo pronto sabía que esto pasaba, sabía que existían los vuelos de la muerte, además este era un centro de detención que dependía específicamente del ejército, y se decía, bueno, además lo tenía que saber, acá había imputados personas suboficiales de la prefectura, suboficiales de gendarmería, que fueron condenados a prisión perpetua por homicidios calificados. Y eso es absolutamente grave, porque eso de juicio y de jurídico no tiene nada. ¿Cómo se reconstruye entonces la verdad en esos juicios? Bueno, a partir de testimonios de las víctimas, que además
además son reinterpretados, porque me he enfrentado con casos donde en la causa 13 se decía, tal persona no está probado que haya sido detenida y que haya sido llevada a tal lugar, y en los nuevos juicios se condena a personas que habrían desarrollado sus tareas ahí por ese hecho. Es decir, ni siquiera se le da relevancia a la causa 13 más que para repetir la frase de que son testigos necesarios. Pero de todo el resto, nadie nos dice nada. Y esto yo creo que realmente representa una ceguera respecto al proceso de justicia transicional que los argentinos vivimos y que la verdad es que luego de analizar qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que pasaba antes, yo creo que ha sido un proceso intachable en el sentido de que mediante esfuerzos se intentó de decir lo más civilizadamente posible qué es lo que había pasado y qué es lo que se debía hacer desde la justicia con esos hechos. Este modo de imputación lleva a un evidente estado de indefensión absoluto. Nada puede uno decir si me dicen que lo van a condenar porque era un suboficial de la policía. ¿Y qué puedo decir respecto a eso? No, claramente era un suboficial de la policía. Además que estaba destinado a determinado lugar, porque por supuesto que de los legajos no surgen en los centros clandestinos de detención. Pero lo cierto es que uno se tiene que depender de una calidad que tiene que estar probada a inicio, digamos, sí, fui policía, tenía tal grado en tal época, y de eso uno no puede defenderse, porque además, principalmente, porque eso no constituye delito. No es un delito haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, menos en aquel momento, como no es delito hoy, que por esa sola calidad haya una persecución penal. Otra particularidad que se da en estos juicios es en relación con el derecho de defensa, porque particularmente en el caso del juicio que me tocó llevar a cabo, una de las personas, de las 15 personas que yo asistí, fue absuelta. Yo creo que había muchos más en condiciones de ser absueltos, pero uno fue absuelto, imagínense. No encontraron nada para condenarlo. Y hay una particularidad, porque la querella recurre esa absolución. Llega a la Cámara de Casación, por supuesto que los imputados recurren la condena, interviene la misma sala de casación, la sala de casación por mayoría ratifica la absolución, 2 jueces contra 1, uno vota la revocatoria de la absolución, y cuando llega, por supuesto que confirman todas las condenas, cuando llega la etapa recursiva, el recurso extraordinario para los defensores contra la condena, la Cámara de Casación dice, es inadmisible el recurso. Pero cuando la querella recurre en tercera instancia la absolución por hecho y prueba del único absuelto del juicio, le conceden el recurso extraordinario. Entonces las defensas se quejan para que la Corte revise la condena y las querellas para obtener una tercera negativa respecto de que esa persona haya estado en tal lugar, tiene el camino allanado por parte de la justicia. Y es muy importante entonces que más allá de preguntarnos por los procesos políticos, nos preguntemos también por los procesos judiciales, entendido esto como quiénes son nuestros jueces y cómo se designan. Más allá de que, desde ya que la designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura es mucho mejor que aquel mecanismo que era utilizado antes y que no preveía ningún tipo de previo análisis de quién era la persona, pero aún con eso, la verdad es que deberíamos preguntarnos quiénes son nuestros jueces, quiénes son nuestros fiscales. Bien, finalmente está claro que la finalidad de la pena en estos juicios no tiene ninguna finalidad. La finalidad constitucional de la pena es la resocialización. Lo cierto es que en líneas generales las personas que están procesadas en estos procesos no han tenido nuevamente problemas con la ley. Digamos, hablar de resocialización tal como lo entendemos por lo menos desde el derecho penal clásico pareciera que no tiene ninguna finalidad. Una prevención general negativa, tampoco se observa que sea necesario neutralizar a esos sujetos ya mayores de edad. Y repito, más allá de que hubiera sido deseable que el periodo de justicia transicional de los años 80 hubiera terminado quizás con otras soluciones, lo cierto es que eso es lo que ha decidido la sociedad argentina hacer en aquel momento, y especialmente a través de sus representantes. Si hoy nos sentimos autorizados a omitir, considerar por qué una ley dice tal cosa, y además, no solo declararla nula, sino además tener jueces que están dispuestos a hacer lo que a mí se me ocurre, estamos en problemas graves. Y yo quiero señalar finalmente una cosa, y rescatar la opinión de la doctora Argibay, que si bien en el fallo Simón vota a favor de la
tema de que se reanuden estos procesos, ella en el fallo Maceo parece darse cuenta, Riveros, que es en la causa Maceo, parece darse cuenta de lo que se estaba desatando y dice, bueno, si nosotros, como los jueces probos que han dictado las sentencias de esta corte legitimando las leyes, de hecho había 2 de Traqify que seguían siendo miembros de la corte, ella dice, si nosotros, por pensar distinto, estaremos dispuestos a decir que lo que dijo la corte no tiene ningún valor, desaparecemos como poder judicial. Y eso es lo que quiero rescatar, porque yo creo que eso demuestra que ex post el resultado de haber habilitado la reanudación de estos juicios no es lo mejor que se podría haber hecho, porque además la justicia no necesariamente tiene que ver con lo judicial y lo jurídico. Todos los movimientos culturales, sociales, que ya habían mostrado lo terrible de aquellos años, yo creo que eso tiene más que ver con la justicia que con la justicia judicial y jurídica propiamente dicha. Nada más, muchas gracias.